Esto es Red Más Noticias. Entramos en materia, les damos como siempre la bienvenida y empezamos hablando, Giovanni, del presidente Duque y de su llegada a Caldón en el Cauca a dialogar con los indígenas que bloquearon la vía panamericana tal como se había comprometido. Lo hizo el presidente acompañado de ministros, de altos consejeros, del procurador general y también de representantes de la ONU y de la OEA. Así es, Paula. Sin embargo, los indígenas que estaban a solo 200 metros del presidente no se pusieron de acuerdo para hablar con él. Después de 3 horas, el jefe de Estado se marchó de Caldón. No podemos seguir teniendo un Estado a merced de presiones, dijo el presidente, que horas antes fue informado del riesgo de sufrir un atentado en el Cauca. A los indígenas de diferentes zonas del Cauca los citaron a la plaza principal de Caldón a las 8 de la mañana. Allí llegaría el presidente Iván Duque para reunirse con la Minga y cumplir el esperado debate político. Y Duque sí llegó a las 9:30. ¿Cómo les ha ido? El primer acercamiento fue con algunos líderes del CRIP. Vamos a esperar que en el término de 3 horas se presente a la Minga y si no, pues nosotros las autoridades ya determinaremos ya internamente cuál sería el camino a seguir. El presidente Duque estuvo en la casa lúdica a 200 metros de la plaza y transcurrían los minutos, se montó la tarima, se instaló el sonido y todo listo para que el presidente de la República llegara. Pero la ministra del Interior fue la vocera para recordar que además de los problemas de seguridad en la región, había otra situación que impedía el encuentro a cielo abierto. Eso es un riesgo, definitivamente, y hay una información muy delicada de los organismos de seguridad y el presidente de la República obviamente no puede exponerse. Los indígenas en la plaza a puro grito pedían la presencia de Duque. Queridos amigos de la Minga, déjenme hablar un segundito, déjenme hablar un segundo y ya termino. Una comisión de garantes entre la ONU, la Iglesia y la Procuraduría intentó mediar para que la reunión se diera bajo las condiciones de la presidencia. No desperdiciemos esta oportunidad de avanzar en todo lo que ustedes han conseguido. Por eso la primera propuesta, si ustedes me permiten, queridos amigos, era que el presidente lo recibe al número de ustedes que sea conveniente. 300, 400 personas lo recibe aquí a 200 metros. Pero no. 3 horas y media después, la Minga no aceptaba esas condiciones. Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. La Minga indígena instaló una mesa con la silla del presidente vacía. Aquí no podemos seguir manejando el diálogo entre el Estado y las comunidades con ultimátums. Nosotros hemos mirado que no es un gobierno fácil, que es un gobierno muy difícil por las condiciones de él mismo, dentro de su estructura. La Minga indígena informó que no habrá bloqueo de la vía panamericana, pero en 15 días se evaluará qué acciones tomará para lograr que el presidente se siente con ellos a hablar en el Cauca. Y mucha atención porque esta reunión fallida entre el presidente y la Minga causó alarma en Pasto, en donde a esta hora se presentan interminables filas para abastecerse de combustible, esto ante el temor de nuevos bloqueos en la Panamericana. La información la tiene nuestro corresponsal en la capital nariñense, Iván Posada. Iván, buenas noches, y lo escuchamos. ¿Qué está pasando? Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Yo los saludo desde el norte de la capital del departamento de Nariño, en una de las estaciones de combustible, donde desde hace aproximadamente 1 hora este es el panorama. Interminables filas de vehículos se agolpan sobre la vía panamericana en busca de tanquear, luego de que se conocieran las noticias frente a que el gobierno, el presidente Iván Duque, no se pudiera reunir finalmente con los representantes de la Minga indígena en el departamento del Cauca. Una vez se conoció esta información, cientos de pastusos salieron a las calles de la ciudad en busca de poder tanquear sus vehículos en las diferentes estaciones que, hay que decir, en este momento no cuentan con el cupo necesario para poder realizar esta tarea, debido a que, como todos sabrán, desde hace 25 días se presenta el desabastecimiento de combustible en el departamento de Nariño y los vehículos que venían desde la ciudad de Yumbo con el combustible pues apenas ha llegado en un 30%. A pesar de que las autoridades han asegurado que no se presenta ningún tipo de bloqueo hasta el momento, pues las personas han sido precavidas y han salido desde muy temprano en la noche a tanquear sus vehículos. Desde la ciudad de San Juan de Pasto informó para Red Más Noticias Iván Posada.
Muchas gracias, Iván. Según el comandante de las fuerzas militares, no solamente el presidente estuvo en riesgo, también lo estuvo el alto comisionado para la paz y la ministra del Interior. Y al parecer, quienes están detrás de estas amenazas son las disidencias de las FARC. Alias Sábalo y Majin Buu son los jefes de las disidencias de las FARC señalados por inteligencia militar de ser los cerebros del complot para poner en riesgo la vida del presidente Iván Duque. En esta región, en el Cauca del Inque, el Gao Residual 6, el Gao Residual 29, y pues las cabezas que están al frente de estas organizaciones pues son las que se convierten en un objetivo nuestro principal para garantizar mejores condiciones de seguridad y para minimizar estas acciones y amenazas terroristas. Incluso, según las fuerzas militares, el plan también iba dirigido contra los delegados del mandatario colombiano para negociar con la Minga, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos. Red Más Noticias pudo establecer que estas amenazas estuvieron presentes durante la mesa de conversaciones con los indígenas y por eso siempre se desarrollaron en espacios cerrados y fuertemente custodiados por la fuerza pública. Esta información de inteligencia militar coincide con la revelada por la Fiscalía General de la Nación, según el ministro de Defensa. Nosotros teníamos una información de una presencia de unas personas que podrían generar un daño al interior de la Minga. Esa información se vuelve congruente con lo que nos informa el señor Fiscal General de la Nación. Siempre hay fuerzas oscuras que les interesa generar un daño institucional o eventualmente un magnicidio, que eso es asunto de gran preocupación por parte nuestra. Fotos, interceptaciones telefónicas y chats serían algunas de las pruebas que tendría el ente investigador y que confirmarían el plan con francotiradores para atentar contra el presidente Duque y sus funcionarios. Es desde todo punto de vista una lástima lo que pasó hoy, pero la verdad, Mauricio, es que esto a los indígenas no les salió bien. Mire, uno puede estar de acuerdo o no con el presidente Duque, le puede gustar o no lo que él dice o hace, puede incluso pensar que lo que dice el fiscal acerca de informaciones de un atentado en contra del presidente son una cortina de humo, válido. Pero es que lo que sucedió hoy demuestra una muy poca voluntad sincera de los indígenas de realmente querer dialogar. Esto no se puede convertir en un pulso de quién es el más fuerte porque no se trata de esto. Además, el presidente es el presidente y tiene un fuero que se debe respetar. Paula, usted dice que no le salió bien a los indígenas. Yo espero que no le salga mal al país y ahora le voy a decir por qué. Empecemos por lo que sucedió, la interpretación de lo que sucedió y lo que puede venir después. Lo que sucedió, ustedes lo vieron en las notas claramente, el presidente estuvo ahí desde las 10 de la mañana, se fue a la Casa de la Cultura, un sitio cerrado, un sitio donde estaban garantizadas las condiciones de seguridad. Hubo reunión durante 5 minutos. No hubo más de 5 minutos con unos representantes de la Minga y después nunca volvió a pasar nada más porque los representantes de la Minga volvieron al parque del pueblo, donde sencillamente estaba congregada la Minga y dijeron el presidente no quiere venir acá, sino que se quiere quedar allá y quiere mandar unos emisarios y la Minga dijo no, esto no es un asunto de emisarios, esto es un asunto de colectividad. 3 horas después el presidente se fue porque no había nada más que hacer. La Minga afirma que aquí hay una afrenta, que hay un irrespeto de parte del presidente de no haber querido ir a hablar directamente con la Minga. Por su parte, el gobierno argumenta una cosa que son el tema de seguridad esencialmente, ya lo veíamos en la nota, un espacio abierto es muy difícil de proteger, sobre todo con las amenazas o con los indicios que tenía la Fiscalía de un posible atentado, pero además de eso, hay un elemento en que el gobierno no ha hecho énfasis, pero yo creo que es muy importante. Aquí no se trata de citar al presidente a un cabildo abierto. Aquí, si había habido una negociación previa del tema económico hasta el viernes pasado, que debía ser ratificado en esta reunión con el presidente, que además se iban a discutir una serie de temas políticos, pues se discute con unos voceros de la Minga. La Minga también tiene estructuras, tiene jerarquías, tiene consejeros, tiene consejero mayor, el señor Lame, que es el que ha sido de vocero de la Minga. En ese orden de ideas, no veo yo personalmente por qué se constituye o en un irrespeto o en una falla de lo acordado o en una falla de la palabra empeñada el que el presidente no salga a un sitio donde está sencillamente vulnerable. A pocos metros estaba la Casa de la Cultura y allí se habrían podido reunir. De cualquier manera, ¿esto a dónde nos lleva? Casi que al punto cero nuevamente. Es decir, si había habido 27 días de bloqueo de la Panamericana, si había habido una negociación que finalmente había terminado en 823.000 millones de pesos de nuevas inversiones, etcétera, etcétera, todo puede volver al punto cero.
¿Por qué? Porque este mismo consejero mayor de la Minga, que es el señor Lame, termina diciendo dos cosas. Termina diciendo, número uno, nosotros nos vamos a ir a hacer juntas regionales, juntas en los distintos grupos poblacionales, durante 2 semanas para decidir qué hacemos a partir de ahora. Número dos, ese qué hacemos a partir de ahora puede incluir un nuevo bloqueo de la Panamericana y puede incluir la convocatoria a una movilización mayor. Número 3, ¿qué pasa de aquí en 2 semanas? Hagan ustedes cuentas y nos da más o menos el 25 de abril. 25 de abril donde ya está convocado un paro de la CUT, un paro de los cafeteros, un paro de FECODE, un paro de la Marcha Patriótica. Es decir, se puede volver a juntar toda una serie de movimientos sociales, que era el temor que tenía el gobierno de distintos analistas antes de que se hubiera llegado a un acuerdo económico, y eso puede llevar al gobierno a enfrentar una movilización social tremendamente complicada. El gobierno a estas alturas tiene de por medio el aprendizaje de lo que sucedió de haber permitido, o no haber evitado, más bien, no haber evitado oportunamente que se bloqueara la Panamericana, ahora lo puede evitar, vamos a ver eso en qué termina. El aprendizaje de haber empeñado la palabra en un acuerdo económico que finalmente no se va a poder cumplir aparentemente porque el acuerdo político posterior no se terminó dando. Y ya está sobre aviso de lo que significa una movilización monumental el día 25 de abril. De cualquier manera, Paula dice esto le salió mal a los indígenas, yo digo, ojalá esto no le termine saliendo mal al país y el presidente tiene que sacar su mejor alcurnia y su mejor talante para poder manejar algo que en este momento tiene que tener un control verdaderamente férreo. Mauro, una reflexión sobre el tema de la seguridad. El presidente debe ser responsable con su seguridad, no puede ser temerario. El presidente no debe asistir a ninguna cita, a ningún encuentro, a ninguna reunión donde su vida esté en peligro, ni donde sea imposible garantizar su seguridad, ni con los indígenas, ni con los negros, ni con los blancos, ni con nadie. La vida del presidente es un asunto de seguridad nacional. Sobre la incertidumbre que quedó, simplemente acierta el presidente. No se puede seguir teniendo un Estado a merced de presiones y chantajes. Ojalá, señores indígenas, honren lo acordado y no decidan ahora bloquear el país. Bien, permítanme ahora les cambio de tercio de una manera radical, porque sí, seremos sede de la Copa América 2020. Muchos habíamos preferido ser solitos la sede de la Copa y no compartidos con Argentina, pero eso es lo que hay. Ahora, Carlos Salas, queremos quedarnos con el partido de la final. Eso es, queremos quedarnos con la final y sobre todo también semifinales. Hay todavía la duda y se tiene que dilucidar todavía de aquí en adelante. Hoy la Conmebol, por lo menos lo que definió cómo estará dividido, cómo se creará y se hará esa Copa América de 2020. Sabemos, por lo menos, que se crearán 2 grupos, zona norte y zona sur. A la zona norte nos incluyen incluso también a Brasil. Hay 2 invitados que irán a cada uno de los grupos. Todavía está por definir también quiénes son. Y sabemos cuáles son las sedes que pondrá Colombia, que serán Barranquilla, Cali, Medellín y precisamente Bogotá. Pero como bien dices, no sabemos la final, qué es lo que nos preocupa sobre todo. Pero aún así lo que sí que está garantizado es que por lo menos estará aquí en Colombia. La Copa América 2020 tendrá 2 grupos de 6 selecciones cada uno. En la zona norte, la de Colombia, estará nuestra selección, además de Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y una selección invitada. En la zona sur, la de Argentina, estarán los albicelestes, junto con Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y la otra selección invitada. Cada hexagonal clasificará a 4 equipos para los cuartos de final. De ahí en adelante, se eliminarán en llaves directas para pasar a la semifinal y la final. Este nuevo formato implica la disputa de 38 partidos, 12 más que en el formato actual. Lo cierto es que los equipos finalistas y semifinalistas jugarán 8 partidos en total, más que lo que hace el campeón en un mundial de fútbol que juega 7. Y según Conmebol, da la opción a los aficionados de las selecciones visitantes de presenciar al menos 5 partidos de su equipo en un país cercano y fronterizo, lo que presuntamente incrementaría el número de hinchas dentro y fuera del estadio. Esta travesía la hace el amor por el fútbol de un país que quiere verse unido entre el gobierno nacional, la dirigencia del fútbol y todos sus aficionados. Ahora quedan varias preguntas. ¿Dónde se jugará el partido inaugural y la final? ¿Cómo se repartirán las sedes en las semifinales? Estas preguntas están en estudio entre los miembros de la Conmebol y pueden ser resueltas en el transcurso de la Copa América de este año.
Bueno, ¿sabéis lo que puede jugar a favor de Colombia? La inseguridad que ha tenido, sobre todo en los últimos eventos Argentina. Creo que no hace falta recordar el tema de la Libertadores, que fue un desastre y al final tuvieron que mandarla para Madrid para poder hacerla. Y sobre todo la agilidad económica que decíamos el otro día. Esos factores juegan, pero todavía no se ha definido y la verdad, yo todavía hasta que no se diga, no quiero tampoco apostar ni darle ilusiones a la gente. ¿Sabéis qué me ha impresionado a mí sobre todo esta situación? También quiénes serán los invitados, porque no sabemos. El año que viene Europa no puede jugar porque está en la Copa de Europa. Hay que ver si también se invitaría a lo que son la Copa de Oro, que juegan este año y se quedaría libre para el que viene, pero lo más posible sería otra vez factiblemente los asiáticos, que otra vez descansarían, o un africano, que podemos incluir también por ese lado. Y el dato que os voy a decir que a mí me ha sorprendido hoy haciendo cálculos, justo precisamente en la redacción hemos cogido la distancia entre el punto más lejano de un estadio y de otro para saber cuál es la diferencia y para compararos sobre todo incluso con otras situaciones. Lo hemos comparado con el del Mundial de Rusia e incluso con el Mundial que se va a hacer también entre Estados Unidos, Canadá y México. Ese también está dilucidado, o se piensa que va a ser como mucho más extenso en cuanto a las distancias. Vale, para que veáis, empiezo con el de Rusia. De Sochi a Ekaterimburgo, que era lo más lejano que había de un punto a otro, 2.482 kilómetros en línea recta. Seguimos con el que os he dicho también de Estados Unidos, Canadá, México. Todavía no están confirmadas las sedes, pero hemos hecho más o menos un cálculo de lo que sería más lejano de un estadio, ponle Toronto, con lo que sería Ciudad de México. Vale, la distancia de línea recta serían 3.260 kilómetros. Sí. ¿Queréis saber realmente el de Buenos Aires y Barranquilla? A ver. 5.358 kilómetros. Carlos, eso lo que quiere decir es que muy probablemente semifinales y finales van a ser, y la final va a ser en un mismo lugar. Es demencial mandar a unos semifinalistas que acaban de jugar para llegar a la final en semejante viaje. Semifinales y final seguramente en un mismo lugar. Y los cuartos de final, si está de buenas la otra sede, en la otra sede con unos días de por medio. ¿Usted cree, Carlos, que después de haber perdido, porque yo creo que esto es una derrota de Colombia, más o menos, por lo menos lo que nos vendió el doctor Lucena antes de irse de aquí, esto es de Colombia prácticamente, perdón, a ver, yo creo que es una derrota por lo menos por haberlo vendido como lo vendió en Colombia. Después de esa derrota relativa, por lo menos, ¿tenemos alguna esperanza de que en Colombia sean las semifinales y la final, más allá del factor seguridad? Yo creo que la AFA pesa bastante. La AFA tiene mucho peso, hay que reconocerlo, y la AFA ha influido hoy, evidentemente. Ahora, no sé qué tanto cantamos victoria o qué tanto cantamos derrota. Es que ayer también Lucena, cuando se va camino al aeropuerto y va precisamente para presentar toda esta candidatura, nos asustó todavía más, porque es que dijo que al final la final se iba a hacer en Lima, con lo cual ninguna de las dos iba a ser al final la candidata. O sea, al final lo que hemos entendido es que es un lío que yo creo que ni la Conmebol ha sabido definir, y en este caso, como bien dices, para evitar lo que son traslados en semifinal y en final, lo mejor es hacerlo en un mismo sitio, porque si no estás beneficiando o a un equipo o a otro, porque si al final uno de los dos equipos se tiene que hacer un traslado de 5.000 kilómetros de distancia, es mucha distancia. Esto no suena para nada bien, Mauricio, yo estoy con usted, esto es una vergüenza, Colombia lo podía hacer absolutamente sola. Y adicional con una cosa, qué malo hacerlo con Argentina, un país que nos hizo semejante desplante en nuestra Copa América y no vino. Eso no está bien. Y sobre todo, no a mí me parece, darle el premio después de lo que hicieron el año pasado, me parece demasiado pronto darle este premio cuando no supieron organizar una final de Libertadores. Es verdad. Después de 13 meses de trabajo de inteligencia, la SIJIN de la Policía y la Fiscalía lograron la captura en la llamada Operación Metrópoli de 268 personas señaladas de pertenecer a 16 estructuras dedicadas al hurto en 15 localidades de Bogotá. Ahora necesitamos que no lo suelten. Estos hombres que hoy le huyen a las cámaras de televisión fueron hasta hace poco esos delincuentes que generaban indignación en Bogotá por robar a ciudadanos indefensos. 90 son capturados con orden judicial. De esos 90, 48 de estos delincuentes son reincidentes. De manera que eso muestra que desafortunadamente están quedando sueltos, están quedando libres muchos de los que se capturan. Ahí, en el grupo de capturados, estaban los Rolex. La sonada banda experta en hurtar relojes de esa costosa marca, haciéndose pasar incluso por comensales de un restaurante. Le hemos dado un golpe a las estructuras del crimen organizado que golpean a la ciudadanía de manera permanente. Unos viejos conocidos de la Plaza España también cayeron. Los palanqueros eran hábiles a la hora de abrir carros con destornilladores y llevarse todo lo que pudieran. Estas capturas por orden judicial
son producto de 16 estructuras dedicadas al hurto a personas en todas sus modalidades. Llamó la atención de las autoridades que 2 de los capturados tuvieran circular azul de la Interpol por hurto y receptación. Hay un mercado por fuera en países ya sea del Cono Sur, de Centroamérica y aún en algunas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, se recuperaron 60 bicicletas, 9 armas de fuego, 6 vehículos, una moto, 2 relojes de alta gama y 636 celulares. Ahora deberán responder por hurto agravado y calificado, tráfico, porte de armas y concierto para delinquir. La Contraloría General reveló que el puente Isgaura tiene serias fisuras y es considerado una inversión ineficiente que lesiona el patrimonio público. El mantenimiento de los faldones que le pusieron para disimular las ondulaciones valdrá más de 6.000 millones de pesos y lo pagaremos todos los colombianos. El equipo de la Contraloría, que revisó el puente ocularmente y se apoyó con videos grabados por un dron, concluyó contundentemente que la estructura tiene fisuras que son visibles a simple vista desde 45 metros de distancia y explica qué pasó. Es pertinente indicar que estas fisuras surgieron probablemente con la ocasión de las deficiencias en los procesos constructivos, desalineamiento vertical del tablero, retractación y las sobrecargas en el tablero. Para el ente de control, el problema estético de los faldones instalados en el puente para disimular sus ondulaciones es lo de menos. Lo más grave es que hacerle mantenimiento a ese arreglo durante la vida útil de la estructura será un gran gasto que no asumirá el constructor. Mantenimiento no estimado originalmente 6.473.196.644 pesos, recursos que no corresponden con las actividades habituales de mantenimiento de este tipo de puentes y que tampoco fueron consideradas por la administración pública en la fase de estructuración y diseño del proyecto. Pero como si fuera poco, el equipo auditor encontró que la obra incluía 2 puentes más que hoy, pese a la ampliación del plazo y la adición de dineros, no fueron ejecutados. Se invirtieron 1.885.947.461 pesos y no se encontró físicamente obra alguna que mejore las condiciones ni geométricas ni de seguridad de la vía. Por todo eso, la Contraloría abrió una indagación preliminar por más de 96.000 millones de pesos, traducidos en hallazgos fiscales por más de 8.000 millones. Existiendo el riesgo de pérdida de los recursos asignados a este proyecto por 96.725.052.864 pesos, siendo de momento una inversión ineficiente e ineficaz, lo que se puede considerar como una lesión al patrimonio público. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es lo que muchas personas deben estar diciendo en este momento después de conocer la realidad de este famosísimo, ondulado y poco estético puente y lo que nos va a costar, porque lo vamos a terminar pagando absolutamente todos. ¿Qué estamos haciendo mal, Mauricio? ¿En qué estamos fallando en este tema de las obras de infraestructura en el país? Que siempre, porque no es la primera vez, terminamos lamentándonos después. Paula, aquí lo que estamos registrando el día de hoy es un informe de la Contraloría General de la República que no necesariamente apunta a qué estamos haciendo mal en todo el sector de infraestructura. Pero creo que hay que preguntarse. Sí, apunta, digamos, a lo que son problemas fiscales de este proyecto. Recuerden ustedes que la Contraloría tiene como ámbito de control, y perdón por la redundancia, la ejecución de recursos públicos, el posible compromiso de recursos públicos por parte de los contratantes que son las entidades públicas. Entonces, el ámbito de acción de la Contraloría se circunscribe a eso. Recordemos que el puente de Isgaura tiene una historia infame, que arrancó con mucha fama, el puente colgante más alto de Latinoamérica, y termina lleno de problemas. Termina con un retraso en su entrega de más de 2 años, que ojalá si se hubiera entregado bien, pues vaya y venga los 2 años, porque aquí hay cosas que se demoran eternamente. Fuera de eso, las famosas ondulaciones, que fue lo que llamó la atención de todo el país cuando empezó a ver las fotos y las imágenes absolutamente escalofriantes y casi que risibles de las ondulaciones que tiene el puente. Fuera de eso, la vida útil, discusiones sobre la vida útil, si son 75 años o son menos de 75 años, el mantenimiento por cuenta de quién corría, por cuenta de quién lo construyó, por cuenta del país, por lo tanto de todos los contribuyentes. Y fuera de eso, el hallazgo más reciente que ya nos lleva un poco al terreno que señala Paula, porque es un hallazgo técnico muy especializado por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de unas fisuras que se ven desde lejos, ahí sí vale el dicho popular, se ven a leguas, y que los constructores
SACIR, una firma española, termina diciendo, no, eso ya está resuelto. Esas fisuras estaban previstas originalmente en los diseños, que podía haber esas fisuras, ya están adecuadamente cubiertas y adecuadamente resueltas, y lo que se ve son las huellas de las fisuras cuando todavía eran un problema, pero ya no lo son. Pero SACIR termina diciendo más cosas. SACIR termina diciendo, los constructores terminan diciendo, ese informe de la Contraloría, al preguntársele sobre esos hallazgos de la Contraloría, les recuerdo, indagación preliminar por 96.000 millones de pesos, hallazgos fiscales por 8.185 millones de pesos y sobrecostos por más de 5.000 millones de pesos. Todo eso que encuentra la Contraloría en su ámbito, en su jurisdicción de control, SACIR termina diciendo, eso no es problema mío, la Contraloría está regulando es al Fondo de Adaptación, que fue quien me contrató, el Fondo de Adaptación le responderá a la Contraloría por esos temas. Yo respondo diciendo, dice SACIR, uno, que las ondulaciones son un problema de un fenómeno visual, que eso no compromete la estabilidad del puente. Dos, que las fisuras eran preexistentes y que ya en los diseños originales, preexistentes quiere decir que los diseños originales preveían que podía haber esa clase de fisuras y que una vez se estabilizara las fisuras se terminaban tapando y que ya quedaron tapadas. Y número tres, que le reciban ya el puente sin hacerle mayores pruebas porque ya están cumplidos todos los requisitos técnicos y que si hay problemas para recibir el puente en este momento, pues que se van a un tribunal de arbitramiento y que sea el tribunal de arbitramiento el que decida. Punto y aparte. Hablando de la firma SACIR y del tribunal de arbitramiento, aquí nuestro compañero Carlos Salas nos recordaba en el Consejo de Redacción, hombre, yo creo que SACIR, firma española, tuvo sus problemas con el Canal de Panamá. Me puse a investigar después de Consejo de Redacción, pues resulta que SACIR entró en un conglomerado a construir las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Terminó teniendo un problema por los anticipos, lo demandaron por unos anticipos que no terminó ejecutando o que no terminó devolviendo adecuadamente cuando tenía que devolverlos. Eso terminó en un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Miami y la Cámara de Comercio de Miami falló en contra de SACIR y sus asociados diciéndole ustedes tienen que pagar más o menos unos, les voy a dar la cifra exactamente, tienen que pagar 848 millones de dólares, de los cuales le corresponden a SACIR un poquito más de 200 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Con la amenaza de que el tribunal de arbitramiento se nos va a venir encima, un tribunal de arbitramiento en la Florida recientemente, esto no es de hace más de unos cuantos meses, acaba de decirle a SACIR usted tiene que terminarle pagando a Panamá por cuenta de esos anticipos. SACIR por su parte, porque aquí en este mundo de los grandes megaproyectos nadie se queda quieto, tiene demandada a Panamá por una suma de 3.000 millones de dólares, que era más o menos el monto total de la obra. Por lo tanto, preparémonos para una pelea larga, pero recuerden ustedes las imágenes de los problemas visuales del acordeón de ese puente número uno y de las fisuras que alguien tan serio como la Sociedad Colombiana de Ingeniería ha dicho, esas fisuras son peligrosas. ¿Sabe qué decía mi bisabuelito, que en paz descanse, Oliverio Barahona de Caldas? ¿Qué decía? Daño visual, ¿cómo ño moñito? ¿Cómo ño moñito? Que respondan. El concejal y precandidato a la alcaldía por el Movimiento Maíz es el invitado de hoy a nuestra sección Mi Propuesta Bandera para Bogotá es Holman Morris. De llegar al Palacio Líbano, Holman Morris le apostará a un completo modelo de movilidad. Trenes, tranvías, cables y por supuesto el eje estructurador de la gran movilidad de Bogotá, que tiene que ser el metro subterráneo. Aquí donde me encuentro, en la carrera 9ª con calle 100, estaría ubicada la gran estación El Pedregal, como consta en los estudios que ya tiene el metro subterráneo y que cumple con la ley. Aquí se conectaría con el tren que viene del norte, Zipaquirá, Nemocón, entra a Bogotá y se conecta con esta estación. También se conectaría con el tranvía de la avenida 68. Para Morris, este modelo le traerá beneficios económicos a la ciudad. Solamente el inicio de la construcción del metro subterráneo incrementaría en 0.4% el Producto Interno Bruto. También proponen sembrar 2 millones de árboles en la reserva Thomas van der Hamen para reemplazar a Transmilenio como símbolo de Bogotá. Además, plantea un revolcón en materia educativa. La gran ciudadela universitaria de la ciudad de Bogotá. Anualmente, 50.000 jóvenes estudiantes de nuestros colegios públicos se quedan sin acceso a una universidad. ¿Por qué? Porque en la Francisco José de Caldas, que es nuestra universidad pública distrital,
no alcanzan los cupos. Estos precandidatos y candidatos reaccionaron a la propuesta bandera de Morris. En general estoy de acuerdo con la propuesta de Holman Morris. Solo agregar lo siguiente: vamos a implementar escaleras eléctricas en los barrios de la era de la capital de la República. Suena bien en el papel la propuesta de Holman, pero al igual que Gustavo Petro, son muy buenos para hablar y muy malos para hacer. En 4 años no hicieron un solo centímetro de una línea férrea en Bogotá. Como alcalde, haré realidad la primera línea del metro. Es contradictorio querer hacer varias líneas férreas cuando se quiere parar el metro de Bogotá. Tenemos que apostarle a una movilidad sostenible en la ciudad. El precandidato de Maíz plantea una consulta interna entre los precandidatos alternativos para escoger a un solo candidato. El alcalde Enrique Peñalosa se refirió a los disturbios en la Ciudadela Colsubsidio. El enfrentamiento entre los vecinos y el SMAT se presentó en medio de un operativo para recuperar un parque convertido en un parqueadero de 400 cupos. El alcalde señaló que se construirán canchas sintéticas, pero sin intervenir el área de ronda del humedal Juan Amarillo. Los excesos fueron de parte de algunos, yo no diría ciudadanos, sino personas politizadas, agresivas, que agredieron a funcionarios y policías. Segundo, aquí no tiene nada que ver con el ambiente. Aquí tenemos que hay un parque que fue robado por algunos. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tiene la mejor imagen entre quienes están al frente de las 4 principales capitales del país, según la última encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos. Alejandro Char es el alcalde mejor calificado con 96%. La gestión en medio ambiente, infraestructura vial, vivienda y educación es la mejor calificada con más del 90% de los encuestados en Barranquilla. Movilidad, seguridad y disminución de la corrupción tienen las calificaciones entre regular y mala con un 10%. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvo una imagen favorable del 95%. Vivienda, infraestructura, servicios públicos y educación son los renglones mejor calificados en la capital antioqueña. Mientras tanto, la vivienda y la salud son los de más baja calificación. Mauricio Armitage, alcalde de Cali, tiene una imagen favorable del 43%. Salud y educación son los sectores mejor calificados por parte de los habitantes de la capital del Valle. La seguridad, la movilidad y los planes de disminución de corrupción, los de peor calificación. A Enrique Peñalosa no le va bien. Tiene el 23% de imagen favorable entre los bogotanos. Entre 3 y 7% califican como favorable la gestión de Peñalosa durante el último año en infraestructura, servicios públicos, medio ambiente o vivienda, así como en movilidad y seguridad. Entre el 56 y el 72% rajaron la gestión del alcalde capitalino en el último año. En seguridad, movilidad y lucha para disminuir la corrupción están las peores calificaciones. De acuerdo con Cifras y Conceptos, se realizaron 1.556 encuestas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre personas activas para votar. La Confederación Colombiana de Consumidores celebró hoy su asamblea. Allí los miembros de los diferentes sindicatos resaltaron el papel de esta organización en la defensa de los trabajadores. Desde hace 50 años, la Confederación Colombiana de Consumidores ha defendido los intereses de los compradores del país, con una voz que ya es familiar para todos. Y no comer cuento, tal cual. Dándole la buena noticia al pueblo colombiano que se conserva el boletín del consumidor. En la asamblea celebrada hoy en Bogotá recordaron los principios que han regido esta institución, que desde su concepción se pensó como una organización apolítica. Muchos que tuvieran el poder que tiene este boletín del consumidor y esta confederación, la hubieran utilizado a nombre personal para sacar beneficios. Y el ejemplo más grande que hemos sentido es que nunca ha utilizado ese gran poder. Líderes sindicales presentes en la reunión reconocieron como una gran aliada a una institución que defiende los intereses de los trabajadores. Los consumidores necesitamos de la Confederación Colombiana precisamente para que a través, por ejemplo, del boletín del consumidor nos oriente. Todos los trabajadores colombianos tenemos que ver con la defensa que la Confederación ha desarrollado siempre. El movimiento sindical la consideramos una gran aliada en defensa de los ingresos de los trabajadores. También desde el gobierno se reconoció el valor de la Confederación. Son 50 años donde esta organización en cabeza del doctor Ariel Armel Arenas ha venido haciendo un trabajo sin ánimo de lucro por la defensa de los intereses de los consumidores. Hoy en el evento llevado a cabo en la sede de la Confederación Colombiana de Consumidores en Bogotá, Juan Lozano, director de Red Más Noticias, fue distinguido con la Orden Nacional del Mérito Comunitario.
Lo de hoy en la OEA podría considerarse como un triunfo de Juan Guaidó porque por 18 votos de 18 países reconocieron a su embajador ante ese organismo. Con 18 votos a favor, 9 en contra, 6 abstenciones y un ausente, el Consejo Permanente de la OEA, presidido por Estados Unidos, aprobó la resolución. Inicialmente se buscaba reconocer a Gustavo Tarre Briceño como representante permanente de Venezuela ante ese organismo. In favor. Chile. A favor. Colombia. A favor. Pero una enmienda de Jamaica hizo que Tarre fuera reconocido como representante de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó hasta que se convoquen elecciones libres en el país sudamericano. La delegada del régimen de Nicolás Maduro había rechazado la convocatoria de la sesión. Convirtieron a la OEA en un cascarón vacío, impotente para defender sus propios principios. Así probaron que nuestra decisión de renunciar fue la correcta. Nos vamos y a esta OEA nunca vamos a regresar. Muchas gracias, señor presidente. El resto de los diplomáticos chavistas tiene previsto abandonar ese organismo el 27 de abril, fecha en la que se cumple el plazo para la solicitud que hizo el Ejecutivo de Maduro hace 2 años de retirarse de la OEA. Estados Unidos, que preside el Consejo Permanente, explicó que el organismo reconoce a la Asamblea Nacional como única entidad legítima en Venezuela, por lo que Tarre Briceño ocupará de ahora en adelante el asiento que antes ocupaban los enviados de Nicolás Maduro. Y la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, abrió la puerta para una pronta visita a Venezuela. En su gira por México, Michelle Bachelet habló sobre la posibilidad de ir a Venezuela para evaluar personalmente la situación que atraviesa el país sudamericano. Y corresponde el escrito en junio, estamos mirando cuándo será la mejor fecha para ir. Lo primero es que queremos asegurarnos de que una visita mía tenga un abierto espacio para conversar y relacionarse con todos los actores involucrados para que esa sea una visita que realmente tenga sentido, ¿no? También firmó un acuerdo para asesorar a Andrés Manuel López Obrador en la creación de la Guardia Nacional. El acuerdo que hoy firmamos demuestra el interés compartido por las partes en avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública. Algunos detractores de López Obrador han comparado la Guardia Nacional que él impulsa con la Guardia Nacional Bolivariana Venezolana. Incertidumbre, eso es lo que se vive a esta hora en Israel. No se sabe quién es el primer ministro entre Benny Gantz y Benjamin Netanyahu. Hasta ahora los primeros sondeos indican que hay un empate. Netanyahu, derechista y aspirante a reelección, lleva 13 años como primer ministro y busca un 5º mandato que le permitiría establecer un récord de longevidad en el poder. Con la ayuda de Dios, el Estado de Israel prevalecerá. Muchas gracias. Vayan a votar. Enfrenta al centrista Benny Gantz. Tiene 59 años, es general, ex paracaidista. Tiene la experiencia de haber sido comandante de una unidad de fuerzas especiales y ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa. Hasta hace 6 meses no había sido catalogado como político. Antes de emitir el voto, este es un día de esperanza, un día de unidad. Durante la jornada hubo una situación particular que llamó la atención. Israel hizo historia con tecnología que por primera vez permitió a las personas ciegas votar sin ningún tipo de ayuda. Según tengo entendido, es la primera vez en la historia que se permite a las personas ciegas y con deficiencias visuales votar de manera independiente y confidencial en estas elecciones en Israel, por supuesto. Son las elecciones más reñidas en Israel en una década. Los 2 candidatos proclamaron su victoria antes de la medianoche, antes de conocerse los resultados oficiales. Las encuestas a boca de urna sugieren un resultado cerrado que aún no da certeza de un ganador. Por lo pronto llegamos al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Buenas noches y nos vemos mañana.